Gracias por continuar con nosotros. Está aquí conmigo María Elena Josephine Holmarín. Ella es otra víctima de violencia vicaria. Hemos hablado aquí con varias mujeres que están siendo sometidas a una violencia extrema por parte de sus exparejas, como es tu caso, María Elena. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias por este espacio. Al contrario, violencia vicaria, para quienes no tengamos claro todavía el concepto, es, digamos, utilizar a tus hijos como chantaje y como instrumentos para violentarte y lastimarte. Sí. ¿Cómo empezó tu historia? ¿Qué pasó? Mi historia empezó desde el 2018. Estoy luchando por conservar a mi hija, casi desde que nació. En 2018 denuncio a mi exesposo por violencia psicológica y en consecuencia, un mes después, él pide la guardia y custodia de mi bebé, que entonces tenía 10 meses de edad, y llegan 15 personas armadas, entre Policía de Seguridad Pública y guardaespaldas que él contrató, entran a mi domicilio con uso de la fuerza pública y me quitan a mi bebé. Wow. El pretexto que subí a mi bebé conmigo a un paseo a caballo. Ay, que entonces la ponías en riesgo. Exacto. ¿Y ese fue el argumento? Sí, y el juez, ¿Qué te parece? a los 8 días de él haber puesto su demanda, utilizó la fuerza pública sin darme derecho de audiencia. ¿Y quién es este señor, el señor José? ¿Este es tu expareja, José Es mi Ladinsky Mochón? José Ladinsky Mochón. ¿Y quién es para que lo pueda utilizar la fuerza pública para llevarse a una bebé? Pues es un hombre resentido, es un hombre, es un agresor, y lo que hizo fue llegar con las autoridades y aprovecharse con un argumento diciendo que yo estaba poniendo en riesgo la vida de mi bebé por subirla a un caballo. Imagínate todos los niños que se van de paseo a caballo con sus papás. Ahora, su venganza para hacerte esto, para quitarte a la niña, para quitarte a Margot, se derivó de que tú dejaste de tolerar sus maltratos cuando estaban casados. Sí, totalmente. Después recuperé a mi hija unas semanas después, gracias al amparo federal. Y después él insistió, desde entonces ha habido N cantidad de procesos legales que yo he tenido que dar seguimiento para tener a mi hija conmigo. No lo has Ahorita logrado. tengo un año, ayer cumplí un año sin ver a mi hija, wow, porque en 19 de diciembre del 2023 me pidió que la llevara a ver a su abuelita que estaba enferma y ya no me la regresó. Y para obtener impunidad por la retención ilegal de mi hija, lo que hizo fue denunciarme él por violencia, inventar mil cantidad de cosas y meterme otra vez utilizando la vía legal, utilizando a las autoridades para poner distancia, para ponerme restricciones. Me acusa de violentarlo a él psicológicamente, de violentar a mi hija psicológicamente, y con eso consiguió medidas de protección, los cuidados y atenciones. Incluso apenas me puso una restricción con otros argumentos diciendo que yo me había metido a su casa por la fuerza. Falso, ¿Con totalmente. qué lo demostró? O sea, ¿por qué se lo creyeron? Pues no, es que las autoridades primero protegen a los niños y a las mujeres y después investigan. Entonces utilizan todas estas leyes que protegen a la mujer, por las cuales hemos luchado tanto, para beneficiarse ellos mismos. Así es. Oye, ¿cuántos años tiene Margot ahorita? Margot cumplió 7 años. 7 años. ¿Y tienes un año sin verla? Tengo un año sin verla. Me ha permitido una sola videollamada en un año. ¿Cómo crees? ¿Una videollamada en un año con tu hija pequeña? Sí. ¿Y por teléfono hablas con ella? Hablo por teléfono cada vez que él me lo permite y siempre está él vigilando la llamada y escuchando lo que dice o participando de la conversación. Qué duro, porque pues es como perder toda la infancia de tu hija, todo el vínculo, la relación. ¿Qué te dice la niña? Pues al principio me decía que me hablaba de sus mascotas, quería sacarme plática. Cada vez que hablo con ella la siento más lejos. Claro. Ahorita ni siquiera me dice que me extraña, le digo te amo y ya no me contesta, totalmente alienada. No es solo la separación, sino la manipulación psicológica hacia ella, de cómo está rompiendo ese lazo que tiene con su mamá. Así es. Eso es lo que hacen estos violentadores. En otros casos de los que hemos hablado aquí, es hablar mal de la madre
con los niños pequeños que evidentemente son manipulables, ellos creen lo que dice su papá y entonces terminan pensando que el papá tiene razón y olvidando a la mamá. Sí, ¿no? totalmente. O sea, que es una cosa terrible que utilicen a los niños como un instrumento de venganza, Sí. porque los niños en un ambiente sano pues tendrían que poder convivir con toda su familia, con sus padres, es decir, dejarlos fuera de la ecuación de la violencia y resolverlo entre adultos y el Poder Judicial, que por lo que entiendo ahora pues se ha puesto del lado del agresor. Totalmente, y no es el único caso. Habemos muchísimas mujeres en donde la justicia es instrumentalizada en nuestra contra. ¿Esto lo está llevando quién? ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México. ¿La Fiscalía de la Ciudad de México? La Fiscalía de la Ciudad de México, en mi caso, particularmente el Juzgado 13 de lo familiar, donde está la juez María del Socorro Cecilia Jiménez Vega, ella, en un arranque de no sé qué, se dio la custodia de mi niña el 24 de octubre, porque todavía hasta el 24 de octubre yo tenía la custodia de mi hija. Ahora, ¿tú hablas con este sujeto? Es decir, su chantaje o su amenaza es que vuelvas con él, es venganza. ¿Qué quiere? ¿Por qué te quiere hacer tanto daño y hacerle daño a su hija? Simplemente no me quiere en la vida de nuestra hija. Y por supuesto es venganza. Y su enojo empezó todavía más cuando yo empecé a rehacer mi vida. Y es, de hecho, la historia que le vende a mi hija es que yo prefiero a mi novio. Imagínate. ¿Qué daño le hace a la niña? Exacto. ¿No? Que yo me la llevé a la fuerza porque quería vivir con mi novio. Ese tipo de cosas se las dice y ella ya me las reclama a mí, como si lo estuviera escuchando a él. Qué fuerte. Oye, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue, María Elena? Pues seguir luchando por recuperarla. ¿A quién le harías el llamado? ¿A la Fiscalía de la Ciudad de México? Le haría de llamado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, porque hay que examinar cómo se están comportando los jueces en estos casos. De verdad es trágico, no soy la única. En este momento está una compañera que también es víctima de violencia vicaria fuera de Casa Jalisco desde ayer de las 5 de la tarde. Ajá. Tiene 80 requerimientos para la devolución de sus hijos, tiene la custodia de sus hijos y no se va a mover de ahí hasta que le regresen al más chiquito, porque los grandes ya crecieron. Qué barbaridad. Bueno, y así pues, estamos todas. Al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México sería el llamado. Sí. 1 año sin ver a tu pequeña Margot. Tiene 7 años, una edad súper importante para su desarrollo emocional, para desarrollar capacidades de sobrevivencia, de defensa, de autoestima. Y este hombre, pues, no puede ver en su odio y en su injustificada venganza que el mayor daño lo está recibiendo Margot. Sí, por supuesto. Yo tengo incluso casi 1 año pidiendo convivencias con mi hija, pues y la juez no me las da. Wow. No me las da. Sorprendente que también sea una mujer la que no genera ninguna empatía con otra mujer. Sí. Bueno, pues María Elena, lamento mucho que tú, como otras mujeres, estén siendo víctimas de este tipo de violencia, utilizando pues lo que más se quiere en la vida, a los hijos, ¿no? Utilizándolo por parte de las parejas que no aceptan que las mujeres pongan un alto a la violencia de las que son víctimas y entonces toman a los hijos como un instrumento de venganza. Sí. ¿No? Pues te deseo suerte, María Elena, y ojalá que en los próximos días haya alguna novedad y puedas ver a Margot. Muchísimas gracias, Margot. Si me escuchas algún día, quiero que sepas que tu mamá nunca ha dejado de luchar por ti. Gracias. Gracias, María Elena. Gracias. Bueno, pues ahí está María Elena Josephine Holmarín con su hija Margot. Ojalá que se puedan ver pronto y que este sujeto, José Landisky Mochón, entienda el daño que está generando a esta pequeñita. Gracias.